Bueno, listo. Quiero empezar hoy compartiendo 3 historias acerca de 3 oraciones que hice en algún momento de mi vida. De la primera, de pronto algunos ya conocen, de pronto de las 2 últimas no. Bueno, entonces la primera fue cuando llegó el momento de escoger en qué me quería capacitar para dedicarme a mi vida profesional y quería dedicarme a la música, tenía ese sueño. Entonces, quería estudiar en una universidad en la que había un programa académico que me gustaba mucho para poder estudiar música, pero resulta que pues el costo del semestre superaba el presupuesto familiar, o sea, para mis papás no era posible pagar eso. Entonces, pues yo empecé a poner eso en las manos del Señor. Había otra opción en una universidad pública que era más económica y ahí sí se podía, pero el programa académico no era lo que yo estaba buscando, así que yo puse eso en las manos del Señor. De pronto un día llega una publicidad a mis manos que dice que dan becas a las personas que se presenten a una convocatoria, y las 5 personas que queden en los primeros lugares de esas audiciones son becadas con el 75% de su pago semestral de carrera. Entonces yo pongo eso en las manos del Señor, me pongo aventurero, me voy para Bucaramanga a averiguar bien cómo era la cosa, voy a averiguo y cuando yo ya sé cómo es todo, entonces hago una oración, y en esa oración yo le digo al Señor: Señor, si tú me permites capacitarme pues en esto que amo hacer, yo te serviré toda la vida. Y bueno, aquí estamos, aquí va la historia, ¿no? Aquí ya sabes qué pasó, ya sabes qué pasó. El Señor permitió todo eso y bueno, aquí estoy. Este es mi oficio, la música, a eso me dedico. Bueno, ya sabes cómo fue la historia. Segunda historia: un día como familia nosotros dijimos, bueno, qué chévere sería tener un carro, ¿no? Pues ya somos 3 y qué chévere tenerlo. Entonces pensamos, bueno, podríamos intentar, ¿no? Ver si nos sale un crédito para poderlo comprar. Y fuimos, intentamos sacarlo, y ¿qué crees que pasó? No me pudo. Entonces, bueno, luego entramos en la pandemia y todo eso, y bueno, todo se puso mal para todo el mundo, para todos, ¿no? El centro de estimulación infantil que dije mi esposa, bueno, tocó entregar la sede, todo eso. De pronto, bueno, fue pasando todo, ya les hemos contado eso, llegó la oportunidad de una nueva sede fuera del Socorro, y de pronto necesitábamos un medio de transporte. Entonces teníamos el lugar, la sede para trabajar, pero no teníamos cómo ir. Cada carrera ya vale como 20,000, imagínate. Nosotros, está genial la sede, y ahora ¿cómo llegamos allá? No me puede a punta de puro tenis, no, nos toca mirar qué hacer. Entonces dijimos, Señor, ayúdanos. ¿Y qué crees? De pronto un día recibimos una llamada. ¿Aló, señor Julián? Sí, mira, es que hablas con tal persona, soy vendedora de Renault, y bueno, vi tu nombre aquí en base de datos, que habías intentado pues acceder a un carro. ¿Te gustaría intentar de nuevo? Entonces dijimos, listo, está bien. Y bueno, ya al final de la historia está allí parqueado en la bahía, ¿no? ¿Cómo te parece eso? Genial, ¿no? Bueno, en su momento. Y la otra historia es cuando empezaba la pandemia, pues llegó el momento en el que tuvimos que empezar a trabajar como iglesia virtual, ¿no? Entonces, pues toda la incertidumbre que había frente a toda la cuestión del COVID, pues no sabíamos muchas cosas acerca de esto, ¿no? De hecho, muchos protocolos que empezamos a usar en general pues en diferentes países, nos dimos cuenta con el tiempo de que eran obsoletos, que no servían, ¿no? La forma de abordarlo, nos dimos cuenta de que cometimos muchos errores en general como seres humanos, pues por el desconocimiento. No había a la vista vacuna ni nada, y por todo el protocolo que había en ese tiempo, el único pastor que podía venir a la iglesia era yo, era el único. Y pues tenía la responsabilidad de dirigir la música y también de compartir la palabra. ¿Quiénes estaban ahí ya conectados como iglesia en ese tiempo? ¿Quiénes estuvieron conectados en ese tiempo desde la virtualidad? Y entonces ahí estuvimos semana tras semana, ¿no? O sea, sí se dieron cuenta que yo prediqué como los primeros meses, fin de semana tras fin de semana. O sea, no lo hacíamos como normalmente que rotamos los pastores, sino que yo estuve siempre. ¿Sí se dieron cuenta o no? Listo, y estuvimos ahí semana tras semana porque los protocolos solamente permitían que yo viniera. Y entonces al ver esa responsabilidad que yo tenía, yo hice una oración. Pues era el único que podía venir y hacer estas tareas en ese tiempo. El equipo era muy pequeño, hacíamos muchos esfuerzos para poder seguir predicando la palabra de Dios y que no paráramos de estar conectados y de recibir la palabra de Dios juntos como iglesia. Entonces en ese momento yo hice una oración y yo le pedí al Señor: Señor, no permitas que yo me enferme en todo este tiempo. De nada, pues, o sea, si a mí solamente, pues si a uno le da una gripa, pues ya uno no puede venir, ¿sí?
hablando, cantando. Si me ponía disfónico, pues ya ahí en problemas todo, y todo el trabajo pararía. Y yo le pedí al Señor, Señor, que no me enferme, para que yo pueda seguir predicando fin de semana tras fin de semana, pueda seguir sirviendo hasta que salgamos de esta. Y bueno, ya año y medio y no me ha dado ni un solo moco, ni gripa, ni nada. ¿Cómo te parece eso? Pues a mí me parece re genial, ¿no? A mí eso me parece súper. Bueno, démosle un aplauso al Señor. Pues como que es normal que a uno le dé gripa por ahí una vez al año, ¿no? Le dé un resfriado o cualquier cosa. Pero resulta que en este tiempo que a mí me diera eso impediría hacer el trabajo que tocaba hacer. Entonces yo hice esa petición al Señor y hasta aquí no me ha dado nada. Ahora si me ve con gripa por allá en otros días, pues ya de pronto se acabó el tiempo de trabajo pues en el que no se podía, ya estamos rotando. Bueno, el punto es que estas tres peticiones tienen algo en común, y es que las tres tienen en común propósito. Creo que todos hemos hecho muchas oraciones al Señor de todo tipo, oraciones en las que el Señor nos ha dicho que sí, en otras oraciones el Señor nos ha dicho que no, pero estas oraciones tienen algo en común, y es que todas tienen un propósito definido. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 15, versículo 7, vamos a leerlo juntos. Dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué pasa? Alguien que lo lea en voz alta conmigo. Dice: pueden pedir lo que quieran, ¿y qué pasa? Les será concedido. Y esto es muy, muy impactante, ¿no? Pueden pedir ¿qué cosa? Lo que quieras, y te será concedido. Y mira que esta promesa trae implícita una condición, como cada promesa de parte de Dios. Y pues no es que pedimos conforme a nuestros deseos, sino que pedimos de acuerdo al corazón de Dios, porque hay conexión. Esa es la condición, ¿no? El Señor dice: si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en tu corazón, tú puedes pedir lo que quieras. ¿Por qué? Porque no vamos a pedir cualquier cosa, sino que vamos a pedir cosas que están unidas al propósito de Dios. Entonces, pues pide lo que quieras. Y estas tres oraciones, así como te decía hace un momento, yo he pedido cosas a las que el Señor me ha dicho que no, pero estas tres oraciones son oraciones que en cierto momento de mi vida han tenido un sí de Dios, porque en mi corazón y en nuestro corazón hemos entendido que en ese momento claramente era lo que el Señor tenía para nosotros. Ahora imagínate si no solamente una petición, sino toda nuestra vida, toda, no solamente estas peticiones que, o sea, comparados con lo que el Señor puede hacer en nosotros y con el plan de Dios para nosotros, piensas si toda nuestra vida está en línea con el propósito de Dios para nosotros. Piensa cuánta felicidad, cuánta satisfacción, cuánta plenitud. Mira lo que dice el Salmo 139, versículo 16. Dice: me viste antes de que naciera. Léelo conmigo, por favor. Dice: cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. ¿Lo puedes leer conmigo en voz alta? Dice: cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y esto es muy impresionante, porque en muchos momentos de la vida, muchas personas pueden haberse dicho: ¿para qué yo estoy acá? ¿Qué sentido tiene toda mi vida? ¿Por qué me despierto todos los días? ¿Cuál es la razón de todo lo que hago? O sea, yo hago cosas día tras día, pero ¿por qué? Y el Señor nos abre su corazón a través de su palabra para decirnos que toda nuestra vida tiene un propósito. Y la verdadera felicidad se encuentra allí. Ahora preguntémonos algo. ¿Irán de la mano el propósito y el placer siempre? Y creo que si tú y yo pensamos en eso, nos damos cuenta de que no, de que a veces el propósito, obviamente, el placer es un regalo de Dios mientras no nos haga salir del propósito, pero muchas veces el placer se convierte en el motor de muchas decisiones de la vida, en lugar del propósito. Muchas veces una vida se enfoca en perseguir el placer, y pasa lo que dice la primera carta de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17. Leámoslo juntos. Dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones, y nada de eso proviene del Padre, sino que proviene ¿de dónde? Proviene del mundo. Y mira qué tan importante, y no quiere decir que el Señor no quiere que tengamos de estas cosas. El punto es cuando toda nuestra vida, nuestro objetivo se vuelca sobre eso, ¿no? Dice, por eso que el mundo ofrece solamente un intenso deseo por estas cosas. Y dice la palabra del Señor, por eso al final dice: nada de eso proviene del Padre, sino que proviene de este mundo. Y dice: y este mundo se acaba
junto con todo lo que la gente tanto desea, pero lee conmigo esa última parte. ¿Qué más dice? Pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué pasa? Vivirá para siempre. Y ahí es donde tú y yo encajamos en ese propósito de Dios. O sea, cuando por encima de las cosas materiales que podamos tener, por encima de los logros terrenales, nuestro corazón encaja perfecto con el corazón de Dios y descubrimos que nuestra vida tiene un propósito que puede ir muchísimo más allá de lo temporal. Y cuando estamos ahí conectados, nosotros encontramos la verdadera felicidad. Porque pues está claro que la verdadera felicidad va mucho más allá de cuánto tenemos. Cuando una persona encuentra su propósito, realmente no es tan importante cuánto tiene. O si sus medidas son tales y tales y tales, o las de su esposo, las de su esposa, o novio o novia. Ese tipo de cosas pasan a un plano secundario. La verdadera felicidad está en el propósito por encima del placer. El placer es pasajero, pero el propósito da una felicidad plena. Cuando uno siente esto, yo nací para hacer esto. Hay una felicidad que va por encima de lo material. Ahora mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando nosotros estamos así conectados con el corazón de Dios, nosotros entonces estamos ahí, ¿no? En el propósito, así como dice el libro de Salmo. Entonces supongamos que uno va por la autopista de la vida, ¿no? Y el propósito de Dios para mí va por allá. Entonces que yo sé que va por allí, entonces yo voy ahí, conduciendo mi vida, y de pronto yo veo por aquí un atajo, como a la felicidad. Uy, chica guapa. Y entonces de pronto me voy aquí por un atajo y puedo desviarme del propósito de Dios por perseguir algo que de pronto me va a dar un placer, una felicidad temporal, ¿sí? O puedo ir persiguiendo el propósito de Dios para mí y de pronto por acá, uy, esto que me gusta, y me salgo. O de pronto por acá voy en el propósito de Dios para mí, pero de pronto, uy, por aquí hay plática tan chévere, y de pronto solamente por perseguir algo temporal, yo puedo salir del propósito de Dios para mí. Y entonces, bueno, voy por aquí en el propósito de Dios y de pronto me salgo y ocupaciones, distracciones, me enamoré por acá, me gustó mejor esta chica, ahora esta más, creo que con esta me voy a casar, el hogar no está funcionando y yo por acá dando vueltas, ahora como que esto no funciona, estoy en círculo y de pronto en medio de todo eso sigo haciendo oraciones que no apuntan hacia realmente lo que la vida es, sino a satisfacer mis necesidades, y son oraciones como dice Santiago capítulo 4, vamos a leerlo juntos. Santiago 4:2 dice: sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Dice, y aun cuando se lo piden tampoco lo reciben. Dice, porque le piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Y si volvemos a leer el versículo anterior de 1 Juan 2, dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué pasa? Vivirá para siempre. O sea, encontrar propósito va muchísimo más allá de cualquier placer temporal que muchas veces nos hace sentir ¿qué pasa cuando uno tiene un placer temporal? De pronto llega un pico en el que, wow, tan genial esto, y ¡prum!, se acabó y ahora mi vida no vale nada. ¿Qué es lo que puede pasar, por ejemplo, con una relación? ¿Sí? Tan enamorado, ¡prum!, se acabó, ¡pum!, ahora mi vida no vale nada. Y de pronto sentía que valía todo, pero ahora no vale nada, y son sub y baja, y así con tantas cosas que pueden pasar. Pero cuando encontramos propósito es muy diferente. Cuando tú y yo sabemos para qué estamos aquí. Y ese propósito nosotros lo encontramos cuando nos encontramos con el corazón de Dios. Ahora mira esto tan importante. Ahora, cuando tú encuentras tu propósito, no es como que te llega un manual así exacto de todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces de pronto, uy, encontré el propósito de Dios para mí. ¡Pum!, me llegó un manual. Y entonces mañana el desayuno, huevo con tostadas. Y me levanto y salgo de mi casa, giro a la izquierda, me encuentro con una señora, le respondo que sí, luego que no, giro a la derecha, y ese tipo de cosas. Pues no es así, no es detallado, es más bien como una pista. Es como una pista, así empieza uno a descubrir el propósito de Dios. Y entonces yo me acuerdo de un juego que me gustó mucho cuando era un adolescente, y el juego empezaba con una pista, y la pista era: alguien secuestró a la novia del protagonista, o sea, alguien secuestró a la novia de uno, hay que rescatarla. Y de pronto empezaba el juego y uno estaba en una cárcel y uno no sabía nada más, sino solo eso, hay que rescatarla. Y de pronto tenía que escapar de la cárcel, y al salir de la cárcel uno tenía que empezar a preguntar: ¿has visto a tal chica? Y no. ¿Has visto a tal chica? No. ¿Has visto a tal chica? No. Y de pronto alguien le decía, la subieron a un barco. Listo, y luego córrale al barco. Bueno, ¿este barco a dónde va? ¿Había visto a tal chica? Sí. ¿Este barco a dónde va? A tal lado. Listo, pero ella se fue para tal otro. Listo, vamos a buscar y a buscar y a buscar hasta que se rescata a la chica. Y muchas veces el propósito de Dios para una vida empieza así, como una pista. Tú sabes hacia dónde va, pero en la medida que tú avanzas, tú vas descubriendo qué tenía Dios para ti, hasta que llegas a un punto donde tu alma sabe que está viviendo lo que Dios había diseñado para ti, y te encuentras en que eres pleno y que eres realmente feliz, 100%, porque estás viviendo lo que Dios diseñó para ti. Llega un punto en el que pasa eso. Al principio era solo como una pista.
Ahora, mira que hay personas en la Biblia que supieron esa pista, sabían Dios para qué los tenía acá. Gente que fue llamada para ser soldado, tenía que ser un gran guerrero. Otro que fue llamado para ser un gran rey. Otro que fue llamado para esto y para esto y para esto, con diferentes de pronto oficios, profesiones, formas de hacer las cosas, pero tenían un propósito de Dios. Y hubo gente que lo supo, pero que por andar tomando malas decisiones, por dejarse distraer, se salió del propósito y terminó echando a perder toda su vida. Pero hubo otras personas que supieron hacia dónde iban y supieron encontrar ese propósito de Dios para ellos. Y yo quiero que conozcamos hoy a dos de esas personas, o por lo menos un pedacito de sus vidas, y nos encontremos con dos principios que nos ayudan a todos a encontrar el propósito de Dios para nosotros y a no perderlo. ¿A quién le gustaría conocer esos dos personajes? Listo, vamos por el primero. El primero tuvo una pista clara del propósito de Dios para él a través de un par de sueños. ¿Alguien sabe quién puede ser ese personaje? José está allá en el libro de Génesis. Él supo por primera vez hacia dónde apuntaba su vida a través de un par de sueños. ¿Qué tan claros eran los sueños? ¿Alguien recuerda cómo eran los sueños que tuvo José? Tuvo dos. Apuntaban hacia lo mismo. ¿Alguien recuerda los sueños más o menos? ¿Nadie? Bueno, bueno, sí, algunos sí, a los demás están allí en el libro de Génesis, tú los puedes encontrar a partir de Génesis 37, ahí están los dos sueños, y los dos sueños realmente eran muy borrosos, o sea, no dejaban una pista clara, así como decíamos ahorita. Lo que José sabía era que un día iba a ocupar un lugar muy importante, era más que solamente tener poder material, era como si fuera un día a ocupar un lugar de honor, como si fuera realeza, porque él veía que su familia se inclinaba ante él como si él fuera una persona pues con muchísima autoridad. Era todo lo que él sabía. Ni idea de cómo iba a pasar, porque él no era de familia real, ni nada de eso. Ni nada de eso. Donde él vivía, de hecho pues él no vivía ni siquiera bajo la cobertura de ningún rey, ni nada. Él no sabía eso cómo iba a pasar, solamente sabía eso. Y él descubrió que al tener ese sueño, solamente con el hecho de tener ese sueño y de tener propósito de Dios, él empezó a tener enemigos. Solamente por tener propósito. Y es bien importante que tú y yo empecemos a descubrir esto, porque no todo el mundo va a ser feliz con que tú tengas un propósito de parte de Dios. O sea, no todo el mundo va a amar lo que tú empiezas a soñar de la mano de Dios. Que el hecho de que tú tengas un propósito de parte de Dios puede hacer que tengas gente que te odie. Y con José sucedió que sus propios hermanos fueron los primeros enemigos que tuvieron. Yo no sé si a alguien aquí le haya pasado que su propia familia se haya enojado porque empezó a caminar con Dios. Eso pasa mucho. Y la propia familia empieza a convertirse en un enemigo y empieza a convertirse en el primer crítico, en el primero que empieza a poner tropiezo. Y le empezó a pasar a José. Y él empezó a descubrir que si él quería mantenerse buscando ese propósito, él necesitaba decidir ser fiel o a Dios antes que a las personas, o a las personas antes que a Dios. ¿Qué crees que escogió José? Escogió ser fiel a Dios. ¿Y cómo crees que le fue? Pues al final le fue bien, pero al principio las cosas no salieron tan bien. ¿Alguien recuerda qué pasó con sus hermanos y los problemas que tenían? Bueno, ellos tenían problemas porque pues él era una persona que buscaba hacer lo correcto delante de su papá. Además tenía estos sueños y ellos le tenían envidia y lo odiaban por todo eso. ¿Y qué pasó? ¿Alguien se acuerda qué pasó? Pues bueno, eso fue una rebaja de pena. Realmente lo querían matar. Sí, esa era la idea. Lo querían matar, lo odiaban mucho. Lo querían matar, pero como, bueno, alguien consiguió que no lo mataran, lo vendieron. Y lo vendieron como esclavo a un lugar muy lejano. Allí parece que las cosas se ponen mejor, lo compra alguien muy poderoso como su esclavo y obtiene un cargo muy importante. Pero mientras está en ese cargo importante y parece que como que se parece un poco a los sueños que tuvo, de pronto empieza a sufrir acoso sexual porque era un chico muy guapo. Así como todos los hombres que están aquí en la iglesia. Entonces empiezan a sufrir lo mismo que de pronto sufre usted, toda la chica detrás y todo eso. Y esta chica muy guapa empieza a decirle, bueno, todas las cosas que a José le empezaron a incomodar, y ella empieza a proponerle explícitamente que tenga relaciones sexuales con ella. Explícita, ella empieza a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo. Y José decide, en un lugar donde a nadie le importa, decide seguir siendo fiel a Dios. Ahora, ¿cómo crees que le fue después de decidir ser fiel a Dios? Pues al final le va bien, ¿no? Pero en ese momento se fue para la cárcel. Lo echan a la cárcel porque ella lo acusa de que él es el que está intentando abusar de ella, y lo mandan a la cárcel. Y ahora, mira esto tan importante, porque allí en ese lugar José nos enseña algo, y es que esa fidelidad a Dios se mantiene por encima de nuestra propia voluntad, aunque nadie nos vea a nosotros.
para José no fue nada fácil. A él, esa chica, según la historia que tú y yo vemos, le gustaba. A José le parecía atractivo y no fue fácil. O sea, no fue como que José, uy, qué mujer tan fea, córrale. No, o sea, él realmente la pasaba mal intentando decirle que no. Pero al final él escoge ser fiel a Dios. Y eso lo lleva a una cárcel. Y ahora mira, para tú y yo no salir del propósito de Dios, hay momentos en los que vamos a necesitar escoger entre ser fiel a Dios y el trabajo. ¿Cómo te parece esa decisión? A muchas personas eso les puede pasar. Entre ser fiel a Dios y un amigo o alguien que dice ser un amigo. Alguien que dice ser. O entre ser fiel a Dios y una relación que hasta ese momento parece ser el amor de la vida de una persona. Y esas decisiones son súper difíciles, y esa decisión la enfrentó José y él escogió ser fiel. Ahora, después de eso, ¿qué pasó? A la cárcel. Y parecía que todo iba re mal. Y es como que él veía el propósito de Dios hacia dónde iba, y él veía el camino, pero él no se imaginaba que iba a vivirlo con tantos golpes. Ahora, yo no sé si a alguien aquí le haya pasado que por ser fiel a Dios, de pronto le hayan pasado cosas malas. Pero puede pasar. Y a José le pasó. Y nada se salía de las manos de Dios. El hecho de ir a la cárcel le iba a permitir a José que ese sueño de Dios se cumpliera en la vida de él. Era necesario que él pasara por ahí. Y cuando tú y yo somos fieles a Dios y parece que las cosas salen mal, muchas veces tiene que pasar, porque igual que José, nosotros tenemos un corazón también para ser formado y necesitamos que pase así. Ahora a veces pensaríamos, no, si yo soy fiel, pues como que todo tiene que salir bien, y resulta que no. Cuando somos fieles también las cosas salen mal, porque tenemos un corazón que necesita ser formado. El punto es que, siendo fiel, José supo encontrar lo que era el propósito de Dios para él, y se encuentra en ese momento en el que el sueño se cumple, el sueño de Dios para él. Todo fue proceso. El camino era ser fiel a Dios. Dios tiene un propósito para ti, para mí, para cada uno. Y una de las cosas que tú y yo necesitamos para vivir ese propósito es ser fieles, pase lo que pase, ser fieles a Dios. A veces puede haber escenas buenas, escenas que son más difíciles, pero necesitamos ser fieles a Dios siempre, siempre fieles a Dios. Ahora, hay un segundo personaje en la palabra de Dios que nos muestra otro principio. Realmente los dos están hilados, pero el otro personaje es alguien que conoce la pista para su propósito cuando un profeta viene y lo unge para ser rey. ¿Alguien se imagina quién puede ser ese personaje? Era David. Y el principio que él utiliza es un principio maravilloso que el Señor Jesús nos enseña, pero piensa en la escena de David. David tampoco era una persona con linaje real, sin embargo, un día un profeta viene y lo unge para que él sea rey. Cuando sucede eso, pues como que termina el momento de ser ungido como rey. ¿Y cuántos años tienen que pasar para que David se convierta en rey? Más o menos. ¿Alguien se apunta? Más o menos cuántos años pudieron pasar. Pues él empezó a ser rey a los 30 años. Pero en ese momento en el que es ungido era un adolescente, podía tener 15, 16. Todo ese tiempo pasó. Nadie nunca en la Biblia tuvo que esperar tanto después de ser ungido para convertirse en un rey. Y de pronto él queda ahí como pastor, igual, con su varita, con su mochilita de pastor. Y él, bueno, sabe que va a ser rey, pero ¿y ahora qué? Y lo que empieza a pasar es que el Señor empieza a permitirle tareas, y la forma como David encuentra el camino para ir por ese propósito de Dios es servir a Dios. Es servir. Y es muy impactante, porque lo primero que pasa después de ser ungido no es que le dan una corona, un trono y todo eso, no. Lo primero que pasa es que él lo empiezan a llamar para servirle al rey, y entonces él es su escudero. Entonces le carga el escudo, le carga la lanza, toca para él cuando, bueno, está atormentado, porque dice la Biblia que él es atormentado por espíritus, pues a causa de la vida que ha llevado, y cuando él toca, entonces él se calma, todas esas tareas. Sin embargo, él había sido ungido para ser rey. ¿Y qué hace? Cargar escudos, cargar lanzas, todo eso. ¿Cómo te parece? Ahora, esto es muy impactante, porque a partir de todo esto, el Señor forma su corazón. Y David no había nacido para hacer eso, no había nacido para cargar escudos, no había nacido para cargar lanzas, no había sido para hacer todos esos oficios varios que le tocaba hacer a él como escudero, pero era necesario para formar su corazón. Y la Biblia dice en Hechos 13:22 esto. Léelo conmigo, por favor. Dice, pero Dios quitó a Saúl. Vamos a leer Hechos
Hechos 13, versículo 22. ¿Listo? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. Dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. ¿Qué más dice? Dice, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y la forma como David fue entrando en el propósito de Dios fue sirviendo, haciendo pequeñas tareas que Dios le iba poniendo en el camino. Empezó a servir en las cosas que Dios le ponía. Ahí luego vuelve a su casa y sirve en su casa, y de pronto esas pequeñas tareas lo van ubicando en el propósito que Dios tenía para él. Un día, cuando entra en un momento decisivo ya para entrar en el propósito que ya Dios había diseñado para él, y se encuentra con un campo de batalla donde era el momento, pues como que para empezar ese propósito tan importante, él termina ya por hacer un mandado, por ir a llevar pan y queso. ¿Cómo te parece? Es impresionante, porque él hubiera podido decir, bueno, pero es que yo voy a ser el rey, o sea, ¿cómo así que yo voy a ser el que va a llevar el pan y el queso y todo eso, ¿no? Y hubiera podido salirse de ese momento de servicio. Y mira tan impactante esto, porque todos necesitamos servir. Y es impresionante cómo las pequeñas tareas que nosotros tenemos hablan de lo que hay en nuestro corazón. Y para eso para Dios es muchísimo más importante que nuestro conocimiento o habilidades, nuestro corazón. Y en medio del servicio tú y yo nos vamos alineando con el propósito de Dios. Entonces es muy impresionante cómo David empieza a alinearse con el propósito de Dios para su vida mientras él sirve. Y todos servimos. Mira que el primer lugar donde nosotros servimos es en nuestra casa. ¿A quién le toca trapear en la casa? Alce la mano al que le toca trapear. ¿A quién le toca lavar la loza? Es muy impresionante, ¿no? La manera como nosotros lo podemos hacer, ¿no? De pronto alguien le dice, oiga, lave la loza, y de pronto dice, no, yo no quiero, y no la lava. O sea, un día David fue mandado a llevar unos panes, y él no dijo, no, yo no quiero, sino que fue y terminó estando en un campo de batalla donde empezaría a hacerse real todo el propósito de Dios para de una manera más tangible. Es muy impactante. Pero las pequeñas tareas, dice el Señor Jesús, que cuando nosotros somos fieles en las pequeñas cosas, Él nos puede dar cosas más grandes. ¿Cómo te parece eso? Entonces imagínate, si no se le puede confiar a uno la lavada de unos platos, ¿cómo le van a confiar a uno una tarea más grande, no? Si no le pueden confiar a uno una trapeada, y todo eso es muy importante. Ahora, tú y yo fuimos llamados a servir en todas partes. Mira lo que dice la palabra de Dios en Marcos 10, 42 al 45. Dice, así que, leamos juntos, dice, así que Jesús lo reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser ¿qué cosa? Deberá ser sirviente. Alguien que lo diga conmigo, el que quiera ser líder deberá ser ¿qué cosa? Deberá ser sirviente. Dice, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Mira, esto es muy impactante, porque cuando David es ungido como rey, él no sabe qué hacer. O sea, imagínate a David con su varita de pastor, su mochilita. O sea, yo cómo voy a ser rey, listo, ya me ungieron y todo, pero yo cómo le hago. Y todo lo que él hizo fue servir en cada tarea que Dios le permitía en su vida. Y cada vez que él servía se iba acercando más, hasta que un día, no sé, 13, 14, 15 años después, estaba sentado en un trono, siendo un rey que sabía tratar a su pueblo y sabía gobernarlo, porque Dios había formado su corazón. ¿Cómo lo había formado? Sirviendo. Alguien que diga conmigo, sirviendo. Todos nosotros fuimos llamados a servir. Y mira, el primer lugar donde tú sirves es en tu casa. Es el primer lugar donde tú trabajas. La manera como tú sirves es muy importante, porque muestra lo que hay en tu corazón. Sin duda alguna, tú y yo hacemos parte de la casa de Dios, y tú sabes que tú y yo como iglesia, como familia de Dios, tenemos un propósito, y es que cada persona en esta tierra conozca el amor de Dios. En esta casa tú y yo también fuimos llamados a servir. Así como en una familia la idea es que todos sirvan, la idea es que en la casa de Dios todos sirvamos. Y las pequeñas tareas que tú y yo vamos haciendo van llevándonos a encontrar ese propósito de Dios para nosotros. Ahora mira, nadie aquí nació para lavar la loza, no es tu propósito de vida, o para trapear. Nadie aquí nació para ponerse un chaleco y decir, yo soy del equipo de logística, o de producción, o de medios. Estoy seguro de que el propósito de Dios obviamente es muchísimo más grande, es eternamente más grande.
pero todo lo que nosotros hacemos sirviendo nos direcciona en ese propósito de Dios y hace algo muy importante, que es formar nuestro corazón. Cuando nuestro corazón es formado, encontramos propósito. Entonces mira que son dos cosas súper importantes para nosotros encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas, pero no solo encontrarlo, sino no perderlo, porque muchas personas han encontrado el propósito de Dios, lo han perdido por tomar malas decisiones. Y esas dos cosas son fidelidad y servicio. Alguien que lo diga conmigo, fidelidad y servicio. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.